bueno, la campaña de bajate el subsidio, que no sé al final cuánto. Muy poco. Lo tengo a Diego Giuliano, que es ministro de Transporte de la Nación. Diego, Jorge Rial, de Radio 10, buen día. ¿Cómo le va, Jorge? Un gusto hablar con ustedes. Bien, Diego, usted es el cerebro de la campaña del miedo, ¿no? Estoy hablando con él. Bueno, la verdad que el miedo no es precisamente conocer la verdad. Eso es miedo a la verdad, miedo a la información esclarecida, que es lo primero que tiene que tener una democracia para tener calidad de representación. Tiene que haber información esclarecida. De lo contrario, la democracia empieza a perder ese valor que tiene, que es la información. Sí. Y a mí me sorprende que quienes tienen todo puesto en la libertad de expresión, en la transparencia, estén tan complicados cuando uno puede revelar el efecto, el impacto que tiene la decisión que se toma cuando se gobierna. Entonces, si Milei dice que va a terminar con los subsidios, tenemos que esclarecer e informar claramente a la población qué significa eso. A mí la verdad, Jorge, que el único miedo que puede estar dando vuelta es el miedo que se provoca cuando se dice que va a haber compraventa libre de órganos o portación libre de armas. Creo que eso sí da, además de miedo, da un poco de complejidad en la sociedad. Saber la verdad sobre el transporte y saber que cuando se quita el subsidio, cuando se corre el Estado, el colectivo cuesta 700 pesos o el tren cuesta 1.100 pesos, ese es el efecto que provoca la decisión de Milei y que hoy la pone él libremente en la discusión, porque eso está en la plataforma electoral, eso está en las expresiones que lleva adelante. Por lo tanto, miedo da otras cosas, no saber la verdad sobre el transporte. No, sí, eso es claro, pero bueno, se está armando. Bueno, ayer en la nota con Luis Majul a Massa salió el tema. Sí. Por eso se lo pregunto. ¿Y la gente cómo tomó esto? ¿Entró esto ahora que pasaron unos días? Digo, ¿esta campaña le entró a la gente? ¿Concientizó? Yo creo que concientiza y que además corre el velo sobre un tema. El subsidio al transporte tiene un impacto, que es trabajar el sentido social del transporte. Sí. Si el transporte te permite ir a trabajar, a estudiar, temas de salud, es muy poca la gente que pasea libremente con el micro, con el colectivo, en cualquier lugar de la Argentina. Digo, en el transporte urbano o en el tren urbano. Entonces, cuando uno habla del subsidio, habla de que el Estado tiene que participar allí, tiene que provocar este efecto que significa un ingreso indirecto y que no solamente beneficia al trabajador, la trabajadora, también beneficia al empresario cuya fuerza laboral se transporta a través del mismo sistema. Tiene impacto ecológico, ¿por qué? Porque cuando el transporte público se prioriza, baja el uso del auto particular y eso permite también bajar las emisiones. Esto es para los que creemos en los problemas ambientales y en el cambio climático. Milei no cree en eso, por eso tampoco valora eso desde la perspectiva del subsidio. El subsidio tiene muchos efectos y sobre todo este planteo que ha hecho Sergio Massa y que hace 2 años que venimos aplicándolo en transporte, que es que el subsidio vaya al bolsillo del usuario, de la usuaria, sin tanta intermediación, y es lo que estamos haciendo cuando extendemos la tarjeta SUBE a toda la Argentina federal, Jorge. Sí. ¿El subsidio va completo, a esto, va completo a la finalidad que tiene? ¿O digamos que algunos pícaros, algo queda en el camino? ¿Qué es lo que estamos haciendo en esto? Cuando uno lleva la tarjeta SUBE a 59 localidades, hoy estamos con Sergio Massa en Córdoba, ya está el acuerdo de la ciudad capital de Córdoba, 6 localidades en Córdoba que suben al sistema nacional de la tarjeta SUBE, precisamente. Esto significa que usted puede repartir la compensación del Estado directamente al usuario, a la usuaria. Entonces, los grupos vulnerables, los grupos que tienen frecuencia en materia de uso del transporte público, empiezan a ser subsidiados en su bolsillo. Ahora, eso era necesario llevar la SUBE. La SUBE durante el gobierno anterior quedó encapsulada en la ciudad de Buenos Aires y en Buenos Aires. La llevamos a todo el país, incorporamos los atributos sociales
Pero esto que está planteando Milei en relación al transporte también viene con el tema de la luz eléctrica, con el tema del combustible. El combustible sin subsidio son 800 pesos el litro. Bueno, pero ayer Majul, de Frente Manteca, pidió eliminar los subsidios, eliminar lo de la nafta, todo, lo pidió él, fue el vocero. Así es, cuando alguien dice estas cosas, es necesario que el que vota, el que va, digo el que vota porque cuando uno va a la urna va a decidir sobre su transporte, sobre su familia y en el caso de el impacto económico que tiene. Entonces es muy importante que se conozca el efecto de eso que se dice, de una manera por ahí altisonante, y que después cuando llega a la vida de uno, cuando llega a tu familia, cuando llega a tus trabajadores si sos empresario, cuando llega a tus alumnos si sos, si estás en una escuela o en una universidad, esto tiene un efecto inmediato. No es lo mismo 700 pesos, como plantea Milei en el transporte, que la tarifa que tiene cada ciudad y que tiene también el AMBA. No son 50, 70 o 180, son 700. Entonces, este es el impacto directo. Es muy difícil creer que en democracia quienes están con la libertad de expresión, quienes están con la pluralidad democrática, se enojen cuando les mostramos exactamente el impacto de lo que dicen. Y esto ha generado enojo, irritación, denuncias. Fíjese, ¿no? Es muy raro. Es la primera vez que sucede que cuando uno revela, es decir, cuando uno quita el velo sobre un tema, dicen, no, ustedes no tienen que decir esto, ustedes tienen que mantener la duda sobre el tema. Es absurdo. Es absurdo. Claro, sí, claro que sí. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Mauro Federico te saluda. ¿Qué tal, Mauro? Pregunto porque tenía la información. Van a lanzar la SUBE, lo habían anunciado en agosto, pero decían que para el último trimestre. ¿En Córdoba, por ejemplo? La SUBE es un programa que está en expansión fuertemente en todo el país. Llegamos a Rosario este año, una ciudad que tiene un impacto fuerte en la cantidad de personas que se transportan, y hoy estamos avanzando en este mismo programa en Córdoba y en 6 localidades de la provincia de Córdoba, con lo cual lo que estamos haciendo es extender el atributo social. Ustedes saben que el atributo social durante el gobierno anterior quedó justo, como les decía, en la ciudad de Buenos Aires y en el ámbito de Buenos Aires. Hoy lo vamos a llevar a todo el país interior, y esa va a ser la herramienta, el instrumento que va a ser utilizado para el reparto del subsidio. El reparto del subsidio tiene que ir al bolsillo del usuario que lo necesita. Pero Diego, luego, usted dice, sí. hoy en Córdoba, precisamente hoy. Hoy es Córdoba. Hoy Córdoba manifiesta su intención de subirse a la tarjeta SUBE. ¿Y va Massa valga también? la redundancia. ¿Estará Massa ahí? Sí, va a estar Sergio Massa. Sergio Massa es el autor de esta idea de que el reparto del subsidio vaya directamente al usuario y no se quede en los niveles ni empresariales ni de ningún tipo. Es decir, se permite que haya menos intermediarios y que tengamos directo el beneficio en la gente, como en la luz eléctrica, como en la universidad. La universidad tiene un costo de 3 millones de pesos anuales si no hay subsidio, si no hay aporte del Estado. Por eso, quienes creen que el Estado es un enemigo, eso está anclado en las ideas, le diría, del siglo XVIII, siglo XIX, eso es el museo de las ciencias económicas. Quienes creen que el Estado es un ogro, enemigo, hay varias calificaciones que le hace Milei al Estado, obviamente que entienden que tiene que pagarlo cada uno, y el que puede, y el que no puede, no puede, en la ley de la jungla que plantean. Nosotros estamos en otro punto, Massa está en otro sitio. ¿Aumentó la lista de anotados para que le saquen el subsidio? No de manera representativa. ¿En cuánto estamos? Estamos hablando de 1.236. Pero el último día que hablamos creo que eran 1.100. Sí, viene lento. Viene lento, sí, viene como lento, sí, es verdad. Sucede que, eso significa, imagínense que hay 18 millones de tarjetas SUBE activadas, sí, y vamos por un número muy menor. De todas maneras, tenemos un corte que se hace hoy lunes a la noche. Ajá. Para ver el último número de la renuncia de subsidios a la fecha. Pero viene de esta manera,
la opción de la renuncia al subsidio nos pareció algo voluntario, completamente voluntario, y además transparenta la situación. Quien va a decidir que se eliminen los subsidios ya lo puede hacer hoy, lo puede hacer en su propio subsidio y en su propia tarjeta SUBE, y eso está habilitado. Y ya comenzamos a hacer, justamente para quienes renuncian, la tarifa plana, que es la tarifa de 700 pesos. Incluso te podés subir al bondi y mismo decirle al chofer, no, cobrame la tarifa sin subsidio, ¿no? Sí, eso es una forma espontánea que después, o sea, usted puede hacerlo espontáneamente, pero tiene que ratificarlo después en el formulario que está en la aplicación SUBE, de manera tal que usted además certifique esa voluntad que a lo mejor manifestó en ese momento. Ojo, por ahí ojo, ministro, por ahí hay 2 o 3 palos de espontáneo que no tenemos en cuenta. Claro. No nos llegó la información. Mire, nosotros tenemos que ver cómo se valida eso a través del formulario. Claro, ¿por qué? Porque es una operación que tiene mucha, digamos, seriedad en esto. Usted mismo renuncia voluntariamente, lo certifica en un formulario que está en la página web de la tarjeta SUBE o en la aplicación SUBE, y a partir de ahí se registra su tarjeta nominalizada sin subsidio, por lo tanto no tiene los atributos sociales, que son los descuentos del 55% que usted sabe que tienen los jubilados, los pensionados, las trabajadoras domésticas, los trabajadores domésticos, todos los beneficiarios de ANSES y los excombatientes de Malvinas. Entonces, el que renuncia al subsidio renuncia a todos esos beneficios sociales que va a la tarifa plana, que es el costo del servicio estructural, que es una tarifa que ya había sido aprobada, para los que están analizando el tema, ya había sido aprobada, porque es el subgrupo 2 que está dentro del sistema tarifario aprobado. Claro. Lo último que le pregunto, totalmente de acuerdo con esto de los subsidios, y ahora, ¿y las empresas de transporte qué dicen a esto de mandarle directamente el subsidio a los beneficiarios? ¿Qué dicen a todo esto? ¿Están conformes o se le acaba un pedacito de caja ahí? Mira, hay un pronunciamiento de las principales cámaras en favor de este proyecto que Sergio Massa ha planteado ya hace un tiempo, de que el subsidio vaya al bolsillo de la gente. Bien. Y es una afirmación que han hecho las propias cámaras empresarias, la mayoría de ellas, con lo cual no tendríamos dificultad, no tendríamos obstáculo. ¿Por qué? Porque es una manera de transparentar el subsidio, pero esto requiere una condición, que la tarjeta SUBE en la mayor cantidad posible de usuarios. Y cuando cerremos lo de Córdoba, y la intendenta de Tucumán, la nueva intendenta que está pidiendo también firmar el convenio SUBE, últimamente, ella asumió hace unos días, pero ya está hoy en el Ministerio de Transporte pidiendo la adhesión a la tarjeta SUBE, esto nos va a dar una cobertura nacional que la verdad que es enorme, porque nos va a permitir tener casi el 90% de usuarios de la Argentina del transporte dentro de la SUBE y con la posibilidad de personalizar el subsidio. Y este es el próximo paso que Transporte va a dar, después de una larga tarea. Obvio. Porque imagínense que la tarjeta estaba solamente con los beneficios en Buenos Aires. Claro. Ministro, le agradezco cuando le llegue el corto de la tarde de los que se suman al subsidio, mándemelo, por favor, me interesa ver cómo exponencialmente está creciendo. Antes de las 19, Jorge, le mando el último corte. Gracias, ministro, y gracias por la nota. Abrazo grande. Hasta luego. Sí, no tengo mucha esperanza de que suba así, pero